quiero bendecir la iglesia en el nombre del Señor Jesucristo, y que la paz del Rey, que la paz del Señor que sobrepasa toda circunstancia y todo entendimiento esté en tu corazón. Quiero decirte, iglesia, exhortarte, animarte, que no te desanime, que no te desenfoque de lo que te tiene que enfocar, de lo que tú debes de enfocarte, que te concentre bien en Jesús. Concéntrate. Se habló en los tiempos pasados, los antiguos predicaban a Cristo, predicaban la venida del Mesías, como el Mesías tiene que venir por dos partes. Y la primera parte vino, por eso nos habla de la lluvia temprana, nos habla de la primera venida de Cristo, y la lluvia tardía nos habla de la segunda venida de Cristo. Entonces la lluvia temprana nos habla que el labrador, el agricultor, esperaba y oraba para que el Señor enviara esa lluvia. Y la lluvia fue enviada a la tierra. Fue de tal modo, fue tan enviada, que conforme a la palabra del Señor, la Biblia nos enseña que había un hombre que era pregonero de justicia, y que aquellos antiguos que estaban esperando su venida, la venida del Mesías, cuando este hombre comenzó a predicar que debía de venir un diluvio llamado Noé, este hombre, los antiguos pensaban que él era el Mesías que había llegado. Imagínense ustedes si las cosas duró tiempo. Un día él llegó, duró 4000 años después de la promesa que el Señor le hizo al representante de la humanidad. Como él le falló, a él mismo le dijo: de esa misma mujer que le engañó al diablo, de ella misma va a salir uno que lo vas a vencer. Y sabe una cosa, que ya lo demás historia. Si usted estudia teología, esa sección se le llama profecía histórica. En otras palabras, que ya han tenido su cumplimiento. Si duró 4000 años Cristo para llegar, él dijo, en Oseas él dice que él iba a ser herido por 2 días y que al tercer día él iba a resucitar. Habla de 2000 años, esos 2 días. No se está hablando de 2000 años. Un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Qué tiempo hace que Cristo fue crucificado? Conforme al calendario gregoriano, que es el calendario que nosotros usamos, no el calendario lunisolar que usan los judíos. Para ellos son 30 días, que dura un mes. Para el calendario gregoriano duran algunos 31 días. Y ¿sabe por qué? Yo se lo he explicado otras veces. ¿Por qué duran 31 días? Porque los césares romanos, como para que se cumpliera lo que dice la palabra del Señor en el libro de Daniel, que se iba a levantar un imperio que se iba a atrever a cambiar los tiempos y también la ley. Los Césares, Julio César dijo 31 para el día mío. Hay que honrarlo conmigo, 31 tiene que tener. Y dice Augusto, pues entonces yo me voy a quedar atrás, 31 también. Y dice el dios Juno, que es el dios fuerte, por eso le pusieron Januario o enero, 31 también. Y así sucesivamente. Existían los días, tenían nombre los días que nosotros usamos como domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Tenían días en los tiempos de Jesús? Me pregunto, ¿tenían días? Es decir, ¿tenían nombres? Debo decir la pregunta. No tenían nombre. Los nombres se los pusieron los romanos. Se enumeraba primer día de semana, segundo día de semana, tercer día de semana. Los meses no tenían los nombres que nosotros tenemos, sino que tenían unos nombres judíos. Es el hebreo, que fue el mismo Dios que se lo dio. Fue cambiado. Vamos a seguir hablando de qué Dios nos corresponde. Estuvimos hablando de la introducción el pasado domingo. ¿Qué Dios estuvimos hablando? Minerva. La Biblia nos dice en Daniel 12, verso 4, que la tierra se iba a llenar del conocimiento de Dios. Que el conocimiento, que la ciencia se iba a aumentar e iba a inundar toda la tierra.
palabra profética, le dice el Señor, cierra que no es para tu tiempo, séllalo, que es para el tiempo del fin. Pero ¿cuál es el problema que existe cuando nosotros, alguien decía, el hermano Erickson decía, que muchas veces el Señor sana sin imposición de mano, y muchas veces Él sana sin utilizar o sin usar a ninguno de sus vasos, porque muchas veces el vaso no está preparado para recibir esa gloria que Dios permite, porque muchas veces el pianista puede ser muy bueno y dice, wow, ese pianista toca ese piano excelente, muy bien, pero se le da alguna honra también al piano. El piano es muy bueno también. Entonces muchas veces nosotros somos vasos del Señor, somos instrumento en la mano de Dios, y como somos instrumentos, los instrumentos, a alguna honra se le da al instrumento. Pero hay instrumentistas o tañedores de instrumentos, que en este caso los expositores que exponen la palabra, que son cristianos, muchas veces se toma lo que le pertenece a Dios, y Dios muchas veces hace conforme a como Él quiere y no conforme a como nosotros querramos, para ayudarnos. Porque hay una gloria que Dios no comparte con nadie. Esa gloria de adoración Dios no la comparte con nadie. Hay un doso que es un brillo que Dios nos da, pero hay otro que no se lo comparte con nadie. ¿Qué pasa con nosotros los seres humanos en estos tiempos? Como Dios le ha dado tanta capacidad al hombre, el domingo decía que nosotros no podemos darle o traer a una persona que venga del caño cañaveral de la NASA, o que venga de la industria Dow Jones o de NAFTA. La Dow Jones está en Downtown, allá en Wall Street, y la NASA está en la 43, ahí en Times Square. Que venga a enseñarnos a nosotros teología. Ellos saben de economía, los que están en la NASA saben de asuntos de ciencia. Y los que están quizás estudiando en Princeton University, en Yale o en Harvard, están estudiando medicina y están haciendo experimentos. Ellos no tienen que venir a nosotros a enseñarnos teología. Nosotros sí le podemos enseñar a nosotros lo que es la ciencia que estudia a Dios. Ellos sí saben lo que Dios le puso a ellos en su camino. Pero ¿qué pasa con ellos y aún con aquellos que están estudiando a Dios? Que se han tomado la gloria para sí. Y dice el Señor, profesando ser sabios, se han hecho necios, cambiando la gloria de un Dios incorruptible en animales y cuadrúpedos. Un Dios tan santo. ¿Qué dice la palabra en el libro de Amós? En Amós 8. Que el pueblo muchas veces iba a caminar. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con nosotros? Puede pasar lo mismo que pasó con aquellos que estaban en el pueblo de Dios en el reinado del norte. Recuerda que Israel se dividió en dos secciones. Y en el reinado del norte, los que moraban en ese lugar, habían ciudades que tenía Samaria. Estaba Arfax, estaba Sefarvaí, estaba Admat. Eran ciudades que tenía Samaria. Y el Senaquerib envió a Rabsacé, nombre de un jefe militar, para decirle al pueblo de Dios, a los judíos, como ya le había conquistado la primera parte, porque habían confiado en otro Dios que no es el Dios verdadero. Dice el Señor que iban a andar errante de mar a mar y de tierra a mar y de mar a tierra. Iban a andar de un lugar para otro porque estaban teniendo comezón de oír, pero no de oír cualquier cosa, sino de oír palabra de Dios. Pero ¿por qué Dios puso esa inquietud? Porque levantó profeta como el profeta Amós, como el profeta Elías, como el profeta el discípulo de Elías, Eliseo, entre otros, y a ninguno escucharon, a ninguno le pusieron caso, a ninguno le pusieron atención. El Señor puso esa inquietud porque depositaron la confianza en los dioses de esas ciudades que le mencioné anteriormente. ¿Cómo vino el diablo? Mofándose, porque ellos andaban buscando mucha ciencia. Vino el diablo mofándose y riéndose de ellos. ¿Pero qué Dios? Si a mí el mismo Jehová fue que me mandó. Oye, tomó el atributo de que fue Dios que lo mandó. Decía el Senaquerib.
utilizando el jefe militar, habla esto y esto y esto. Y fue intimidando, y cuando fue donde Sebna y otros de los candidatos, de los cancilleres que tenía el rey Ezequías, y dicen, por favor no hablen en lenguas hebreas, háblanos en lenguas arameas, nosotros entendemos. Al contrario, fue al pueblo que vinimos a atormentar. Ustedes han depositado la confianza en Ezequías, en el Dios que sirve Ezequías. Tú no sabes que todos esos dioses nosotros lo acabamos a todo. Y a ese también nos lo vamos a comer vivo. Ezequías, como un hombre de ciencia, le dijo, no le hablen nada, quédense callados. El principio de la obediencia y el poder de la obediencia. No le digan nada. Salió a buscar el profeta de Dios. Búscame a Isaías. Y ahí cuando buscó a Isaías, comenzó Ezequías a orarle al Señor y le oró con un entendimiento excepcional. Y comenzó el Señor a hablarle. Pero ¿qué pasa? Que en ese mismo entonces, no solamente el rey Ezequías tuvo problemas. Algunas veces nosotros nos sentimos acorralados y nos sentimos que estamos fallando, que nadie nos hace caso y que Dios nos ha dejado solo. Ezequías no solamente fue acorralado por el problema, que él fue invadido por ese ejército tan poderoso. Ustedes creen que es cualquier cosa. Es como que ahora mismo el ejército de los Estados Unidos y con todo el ejército de la OTAN, que es la fuerza más poderosa que tiene el mundo y el ejército más viejo que tiene el mundo, llegue y inunde o circule o invada a una nación pequeña como República Dominicana o cualquier otra nación. Y que de un momento a otro se levante el presidente de la República Dominicana y salga ileso y todo el mundo, ¿y qué pasó aquí? Y que ellos, ¿cuántos muertos? Bueno, ya van 200,000 muertos en Estados Unidos. Y todo el mundo tranquilo. Bueno, imagínense ustedes, llegarán los rusos y dirán, pero ¿cómo fue que ustedes hicieron eso, muchachones? Dirán los chinos, pero ven acá. Y dirá el loco Kim Jong-un, pero ven acá, o Kim Jong-il. ¿Y qué está pasando? Dime cómo fue ese asunto. Eso fue lo que sucedió cuando Ezequías. Pero Ezequías no solamente fue invadido, sino más bien que también Ezequías cayó enfermo y enfermo de muerte. Y cuando el profeta, en vez de ir a animarlo, que dice, mira, prepara tu casa porque te va. Dice, caray, no solamente me van a matar la nación, sino también que me voy yo también. Y ahí que comienza Ezequías a orar y a decirle al Señor, mira como yo he caminado delante de ti con integridad. ¿Tú sabes lo que Ezequiel le decía? Mira que yo me convertí a ti, pero yo no me convertí a ti a media. Que mientras yo estaba en la iglesia, estaba atendiendo el juego de pelota a los Yankees. Yo estaba en lo mío. Que mientras yo iba a la casa de Dios, yo estaba atendiendo que tengo que mañana ir a trabajar. Yo estaba en lo mío. Que cuando yo iba de noche, yo estaba atendiendo que tengo que levantarme temprano. No, yo estaba en lo mío. Mira como yo he caminado en integridad delante de ti con sinceridad. Que cuando yo te he fallado, yo te digo, yo fallé y no me estoy justificando. Y dice la palabra que cuando el profeta salió, hizo un yutén y tiró para atrás, le dijo, me dice el Señor que te extiende los años, te da 15 años más de vida. Y ya hemos hablado bastante de eso para no dar más cartas al asunto. ¿Y sabe cómo el Señor destruyó a los blasfemos? El mismo ángel de Jehová mató más de 185,000 asirios en ese entonces. Y se burlaba y decía, tú estás confiando en ese báculo frágil, esas cañas. ¿Tú sabes lo que es un báculo? Un báculo es como de manera, un pequeño bambú que se estilla, conforme a como describió el Senaquerib. Y que cuando un bambú se estilla, muchas veces te corta. Pero que nada más sirve para molestar, para más nada. Tú no puedes construir una casa con un pequeño bambú. Y el Señor peleó por su pueblo porque no depositó la confianza en el Dios Minerva. Recuerde que estamos hablando de los dioses. El Dios Minerva es el Dios del conocimiento, el Dios de las guerras. Y todos esos dioses el Señor los destruye a todo, porque solamente lo único que tienen el nombre de dioses, pero no son ninguno, no son nada. Nada son. Entramos lo que queremos hablar hoy. Búscame una vez más Colosenses 2, verso 1. Vamos a entrar inmediatamente. Gloria a Dios.
Y vamos a leer esta palabra hermosa y preciosa. En el nombre del potentísimo Padre, del potentísimo Hijo y del potentísimo Espíritu Santo. El Dios que dirige esta casa. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por lo que está en la Odisea. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. Eso decía el apóstol Pablo. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Déjamelo ahí. Si usted hace un análisis histórico, gramatical y hace un análisis cultural o geográfico también, te das cuenta que hay un problema en esta iglesia, la iglesia de Colosa. Y el problema que existía en ese entonces era que había un sinnúmero de maestros y de intelectuales que eran gnósticos, en la cual enseñaban que la verdadera ciencia, que el verdadero conocimiento, que la verdadera inteligencia y que la verdadera sabiduría venía de unos tesoros y unos libros especiales como esoteristas que tenían, es decir, en otra palabra, exclusivo que tenían los gnósticos. Y que el entendimiento solamente venía de ellos, que el conocimiento solamente venía de ellos, y que la sabiduría y la inteligencia solamente venían de esos libros. Y que ellos, de la única forma que usted podía encontrar esos entendimientos, tenía que ser conforme a los principios gnósticos. Ahora están viviendo el neognosticismo. La palabra neo significa nuevo. Vamos a dejar eso para después. Y cuando Pablo, que era un intelectual de ese entonces, pero era un hombre refinado, era un hombre lleno de Dios, era un hombre lleno de gracia, era un hombre lleno de conocimiento, pero no de basura. Aunque él en muchas ocasiones lo acusaban y lo requete acusaban, le decía, mira, buen palabrero, basurero. Eso es lo que le decían. Cuando le decían un palabrero en ese entonces, era considerado una persona que no tenía identidad personal, que no tenía posición y que tomaba identificación o que tomaba cualquier información de cualquier fuente sin tener ninguna base. Y cuando lo vieron los epicúreos y los estoicos, dijeron, ¿qué querrá decir este palabrero? Este hombre que lo que trae es basura. El cristiano tiene que aguantar todo tipo de insultos. Y el cristiano tiene que estar preparado para todo tipo de guerra. Hay quienes le dicen ahora mismo, tú lo que eres un basurero, que tú lo que estás hablando mucha basura y porquería. Vienen a tu una bricha, saca un cuchillo, un machete, saca el revólver que tú tienes ahí, vamos a entrarle a tiro. Usted no puede vencer a un intelectual a base con las armas de ellos. Yo le enseñé a usted en una ocasión un testimonio, que en una ocasión yo estuve presentándole el plan de salvación, conforme a él, ingeniero, conforme a él, yo no vi título. Él era ingeniero y había estudiado en Brasil. Yo recuerdo cuando estudié, ellos hablaban, el profesor que tenía, el catedrático, había hecho su especialidad por ahí en Sudamérica, en Brasil. Y él venía con todas esas indumentarias, venía con todo eso, ese protocolo y todo ese aguaro, ese currículo. Bueno, cuando yo le hablé de Cristo, me comió vivo. Mira, buen fanático, tú me estás hablando de eso, bla, 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 bla. Y yo hice así, como dijo Ezequiel a los representantes de él. Calladito. Y él siguió dando a tabla, leña, hasta línea dio. Yo calladito. Después que él terminó, digo, si me permite un minuto, yo lo tomo como tú eres una persona ingeniera con todos esos tipos de títulos, que gloria a Dios por ellos. Sí. Digo, en primer lugar, los fanáticos están en los estadios, en el Yankee Stadium, en ese entonces el Shea Stadium, o en otros estadios, y yo no estoy en el estadio. Segundo lugar, un fanático, sus emociones están muy desbalanceadas y no tienen cordura, no saben lo que están haciendo. Y tercer lugar, un fanático ofende cuando habla y no mide las palabras.
¿Y sabe lo que él me dijo? Tú tienes razón. Se quedó callado y no dijo nada. Nosotros tenemos que aprender a tener dominio propio, a traerlo a nuestro terreno, no a nosotros pelear en el terreno. No le contestemos al necio conforme a como nosotros queramos, sino conforme a su necedad. Conforme a su necedad. En otra palabra, yo le dije a él que él era un necio, que el fanático era él, pero se lo dije con altura. Denle un aplauso al Señor si quiere, iglesia. Entonces, cuando Pablo dice, por favor, el 2, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, analizamos que el cerebro humano está compuesto por dos partes. Una es el fronesi, que es la parte que actúa, que siempre está activa, y otra parte es la parte que analiza. Cuando usted analiza algo, eso lo llaman entendimiento, que viene del griego sunesis. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que nosotros hemos alcanzado la riqueza del pleno entendimiento. Y él está diciendo, ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahí está el entendimiento. Y cuando usted tiene un entendimiento, usted es una persona que analiza todo y comienza a acumularse llena de conocimiento. Y cuando tiene entendimiento también te llena de sabiduría, capacidad para usted aplicar lo que usted ha aprendido, lo que usted sabe en el momento preciso. Viene del griego Sofía. Filosofía, amor a la sabiduría. Eso es lo que significa la palabra filosofía, que es la capacidad de confirmar y respaldar la verdad con un razonamiento capaz e inteligente. Eso es sabiduría. Estamos aquí y usted quiere sabiduría, usted quiere entendimiento. ¿Qué hablando el domingo pasado? Que los que están en la NASA, los que están en los lugares tendrán más conocimiento que nosotros, pero no tienen más sabiduría. ¿Alguien me puede decir por qué? Ponte de pie, rapidito, tú que eres candela. ¿Por qué tenemos más sabiduría que ellos? Porque la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Dale un aplauso al rey. Por eso nosotros tenemos más sabiduría. Y cuando tú tienes sabiduría, tú te apartas del mal. Porque la paga del pecado, ¿qué es? La dádiva de Dios, ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, cuando usted le teme a Dios, usted está esperando la deuda de Él. Por eso usted no hace lo malo. Gloria a Dios. Pablo sigue utilizando. Dice, bueno, a fin de conocer. Utiliza la palabra gnosis. Por eso el gnosticismo viene del gnosis también. Conocimiento es la capacidad casi intuitiva e instintiva de captar la verdad cuando la vemos o oímos, de reconocerla. Es lo que capacita a una persona para dar razón a la esperanza que hay en ella. Quiero hacer énfasis en esa palabrita, en esa definición. Es lo que capacita a la persona para usted activar la esperanza que hay en el conocimiento que usted está adquirido y que ha adquirido. Y me explico. Cuando una persona viene a los pies del Señor y se convierte en una persona apática, una persona, me permite la palabra utilizar haragán, y si fuera dominicano utilizar la palabra con J, haragán. Una persona que no tiene ningún interés de conocer en dónde está. ¿Qué esperanza puede tener una persona que no conozca la palabra del Señor? Que desconozca la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice en el libro de Tito, en el capítulo 2 y el verso 13, que hay una esperanza bienaventurada que nosotros tenemos. Que hay una esperanza bienaventurada. ¿Y cómo tú sabes de esa esperanza si no lees la Biblia? ¿Cómo tú sabes esa esperanza? Muchas veces nosotros estamos desanimados. Dice Pablo que hay una esperanza que es alentadora. En el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4, que es el verso 18. ¿Cómo tú puedes apartarte del mundo y purificarte si tú no tienes esperanza? Dice Juan, 1 Juan 3, verso 1, que es una esperanza que es purificadora.
Y Pablo dice a los Efesios, es una esperanza que es glorificadora. Cuando tú sabes todas esas cosas, tú comienzas a practicar lo que dice el libro de la vida, la palabra del Señor. No sé si tú estás entendiendo. Dale un aplauso al Señor, iglesia. Ok, ya seguimos en lo que es. Sigue el Señor, ahora sí me voy al 3. En quien están escondidos. Ahí utiliza la palabra apócrifos. Hay unos libros que tiene la iglesia tradicional, llaman los libros apócrifos, que son 15, 14, algunos tienen 3, otros 15, la última vez que analicé y que estudié eso. Cuando se habla de apócrifos, está hablando, quiere decir escondido a la visión común. Por lo tanto, es un secreto. ¿Significa que la palabra apócrifo es mala? ¿Sí o no? ¿Verdad que no? Algo escondido. Ahora, ¿tiene Dios escondida la revelación para su iglesia? Entonces, cuando nosotros decimos recibir una revelación de parte de Dios, es maldicha, es una iluminación. Porque la Biblia dice que las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Deuteronomio 29, verso 29, más las ocultas le pertenecen a Él. Entonces, ya la palabra, lo de Dios, está revelado aquí. Entonces, lo único que Él nos hace es que nos ilumina para entender lo que está revelado aquí. Entonces, que la palabra inspirada no santifica a nadie. Y dice la Biblia que toda escritura es inspirada por Dios, pero ya no te santifican. Dirá el hermano Félix, caray, ya sí me estoy confundiendo. Tú la lees, la lee el diablo, y yo estoy seguro que la lee porque se la citó a Jesús. La lee los satanistas, la lee el brujo, la lee la prostituta, la lee todo el mundo. El doctor, el ingeniero, el abogado, el intelectual, la lee todo el mundo. Pero cuando tú te santificas, es cuando tú recibes la iluminación de la palabra del Señor. Ahí es que viene la santidad. Cuando Él se te inyecta, una cosa es el grafe, que es lo que tú lees. Otra cosa es el rema, que es lo que Dios te revela y te ilumina. Y otra cosa es el logo, que es el mismo Cristo que se identifica y entra en ti por medio del Espíritu Santo. Es completamente diferente. Entonces, cuando Pablo tiene que estar enfrentando este asunto, nos habla de lo que es quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si tú quieres conocimiento, si tú quieres sabiduría, si tú quieres entendimiento, tú no tienes que acudir al Dios Minerva. Lo único que tienes que acudir es al Dios que da toda la sabiduría y que da todo el entendimiento. A ese Dios es que hay que acudir. Mis hermanos, hay muchos libros de ciencia que yo he leído, libros profundos, y hay cosas que yo quiero exponer aquí, pero todavía al nivel. Hay muchas expresiones que son muy fuertes y hay que ir suave, conforme a como le dijo el Señor por medio de Jacob a su hermano Esaú. Esaú era un carnal, era un creyente que no tenía la revelación o la iluminación que tenía Jacob. Y le dijo, vámonos, sígueme, vámonos juntos. En emoción le dice a Jacob, no, vete adelante, porque yo voy conforme al paso de las ovejas. El buen pastor va conforme al paso de las ovejas y no conforme a lo que diga un carnal como Esaú. Dar un aplauso al rey, iglesia. Observa que hay ovejas que son perviquebradas en el entendimiento y hay que tratarla con mucho amor. Hay ovejas que son más entendidas, también hay que tratarlas con el mismo amor. Esto es como la familia. La familia. Yo vengo de una familia numerosa. Somos 10 hijos y éramos 11. Yo hablo con papá y papá reconoce la imperfección o el defecto de cada uno de nosotros. Pero a cada uno de nosotros nos ama con un amor especial. A veces yo me riego y tuve mi hijo tranquilo porque él es el papá. Y mamá solamente calla porque ella es la mamá.
Yo soy hermano. Y así como muchas veces ustedes se alan las orejas y yo soy el que estoy haciendo la función del Padre. Y yo le digo, pastor, que usted está perdiendo la visión. Tranquilo, mi hijo, estate tranquilo. Vamos a dejar que Dios siga trabajando con el mismo amor a todos. A mí una vez me hicieron una traición aquí en la iglesia, de tantas que me han hecho, que yo lloré como Cristo cuando le mataron a su primo hermano. Cuando a Cristo le mataron a Juan el Bautista, dice la palabra, usted no lo descubre porque hay muchas cosas que no están ahí, pero cuando tú te metes con Dios, Él te dice, mira lo que yo hice. Cuando tú ves ese silencio que hay aquí en la palabra, que me dice, oye lo que me dice, que cuando en Mateo capítulo 14, después que mataron y decapitaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a un lugar aparte, solo. Y el Señor me dijo, fue a llorar que yo fui a mi primo. Fui a llorar que yo fui. Porque yo no podía hacer nada, porque el cumplimiento, la palabra del Señor tenía que cumplírsele ahí. Cristo lloraba, mis hermanos. Aún teniendo poder para hacer muchas cosas, Él lloraba. Yo me imagino cuando su padre murió, que murió primero que Él, aquel su padre que le dio el tamaño, que le enseñó una profesión aquí en la tierra, también Él lo lloraba. ¿Cómo? Sí, porque Jesús, por lo que Él padeció, Él aprendió la obediencia. Él se hizo semejante a uno de nosotros, con la misma necesidad que tú y yo tenemos. Él se hizo semejante. Él trabajaba para mantenerse. Y no solamente para mantenerse a sí mismo, sino para mantener a una familia hermosa que tenía. A unos hermanos que aunque lo acusaban, Él no dejó de amarlo ni de mantenerlo, porque era el mayor en la familia. Denle un aplauso al Rey, iglesia. Por ejemplo, mi persona, yo tengo 53. ¿Cuánto fue que te cumplí? 53. Sí, pues ya la mente está, hay que para no andar de más. Después el pastor te dijo tanto, 53. Yo soy de los mayores, el segundo. Y fui un padre desde la edad de 18 años. Recuerdo que mi papá se iba a predicar el evangelio. Y yo no entendía, yo solamente callaba. Yo digo, bueno, no me gustaba, pero callaba. Digo, son cosas de Dios. Me dejaba un carrito que teníamos, aunque el que él tenía dañado, sin gasolina y sin comida ni dinero para la familia. Yo recuerdo como ahora mismo. Y yo le decía a mi hermano, a uno de los más pequeños, después que yo arreglaba el carro, e iba y cogía $10 pesos de gasolina fiado. Porque siempre fui un hombre serio, desde que lo hacía y pagaba. Fulano, espérame a las 10 de la mañana, que yo dejo el diario de la comida a esa hora. Y a esa hora estaba mi hermanito esperando el diario y yo le daba para que mamá hiciera la comida. Yo no puedo olvidarme donde Dios me sacó. Yo no puedo olvidarme que Dios me sacó de una familia pobre, pero honrada. Y porque Dios te haya sacado de un lugar y te ponga en alto, nunca te olvides. Es lindo cuando tú puedes hablar con el corazón en la mano. Y cuando Pablo enfrentaba este tipo de situaciones acerca de lo que es el entendimiento, mira lo que él sigue diciendo aquí. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. La verdadera iglesia debe tener poder para resistir la enseñanza seductora, de modo que nadie lo engañe con palabras seductoras o persuasivas. Una iglesia que está cimentada, sobreedificada en lo que es el Señor, está preparada. Y aunque vengan hablándole cosas bonitas, a veces hay predicadores que Dios los manda para probar al pueblo y ya han dicho disparate desde aquí. Digo, déjame ver a qué nivel está este pueblo. Déjame ver a qué nivel de entendimiento y de conocimiento está. Si yo en sí estoy sembrando palabra o estoy sembrando en el desierto o en el mar.
Porque Dios tiene que probarnos a nosotros. Cuando nosotros decimos que la verdadera iglesia está basada en resistir y no se deja persuadir de cualquier tipo de enseñanza. Dice Efesios 4, verso 14, dice: para que no seáis como niños, como un recién nacido. Creo que la más pequeña de aquí, de la que está aquí, es Isabela. Isabela puede decir que yo voy para adelantado, puede pensar, cuando sea, es para donde la mamá y el papá diga. Esa puede pensar y que llorar, lo que sea, que quiere estar en los brazos de Mengano, es donde ellos digan, donde ellos decidan. Y hay el niño que está aquí, no se gobierna. Ahora que hay una vagamundería que los muchachos digan: fulanito, de 3 años o de 4 años, ¿qué tú quieres comer? Se hizo lo que se hizo. No, ay, el niño no quiere comer huevo, ay, eres alérgico al huevo. ¿Usted sabe cuántos huevos se cocinaba a veces en mi casa? Para 10, para 12. Se compraba un huevo y había que echarle de todo para rendirlo. Un huevo, muchas veces 2. Lo que se comía era plátano con sabor a huevo. Y uno con tanta guiri ahora mismo. ¿Me permiten ese segundo? Se compraba un cuarto de pollo. Que no era medio pollo, un cuarto de pollo. Y si le tocaba a uno algo, un flequito, había que comer sobre adelante, porque si llegaba el vecino había que sacarle el pollito a uno, la cosita para ellos también. Y ustedes lo saben eso. Efesios 4, verso 14 nos dice a nosotros que nosotros no podemos ser fluctuantes como los niños que son llevados por cualquier viento de doctrina, que por doquier nos vamos. Eso no es lo que el Señor quiere. Por ello, una verdadera iglesia está firme y cimentada en la posición donde Dios lo manda que debe de estar. Dice: porque aunque estoy... No es 4:14, pero está bien. La palabra seductora viene del griego pitonologia. Era un término jurídico para indicar el poder persuasivo del argumento del abogado que podía conseguir que el criminal sea librado del castigo que merece. Cuando Pablo nos dice a nosotros que nosotros no nos podemos dejar de llevar de palabras seductoras, porque ellos lo que estaban enseñándole y los falsos maestros le enseñan a nosotros con la pitagogía o la palabra seductora, lo que ellos están tratando es de que hay salida para nuestros problemas, la salvación de nuestras almas, conforme a los ideales de ellos y no a los del Señor. La verdadera iglesia debe tener dominio de la verdad, que sea insensible a los razonamientos seductores. Que sea insensible a los razonamientos seductores. La verdadera iglesia debe tener una disciplina militar firme. Estereoma, del griego estereoma, que significa baluarte sólido, falange impenetrable. La palabra baluarte y falange impenetrable, un baluarte nos está hablando de algo que está firme en lo que está en la posición, y es un término estrictamente militar, para que seamos columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, cuando habla de baluarte, estamos hablando que tenemos que tener la firmeza como aquel que está protegiendo, como el escudo de la fe, y como aquel que es un ejemplo para hacer todo. Entonces, cuando usted es firme, un verdadero héroe o heroína del Señor, se mantiene en el orden, que una palabra que se llama tasis, que es el orden de mantenerse firme en orden, hacer las cosas en orden, mantener su casa en orden, mantener su posición en orden, que todo lo que usted haga, hágalos en orden. Usted sabe que cuando usted le duele la cabeza es porque hay un desorden en el cuerpo. Cuando usted tiene una alta presión es porque hay un desorden en el cuerpo. Cuando usted tiene un dolor en donde quiera que usted tenga, es un desorden que hay, que el cuerpo dice, hay un problemita, y está dando la alarma. Usted no sabe que el que está desordenado, usted puede ganarse $10,000 a la semana,
Y si usted tiene desorden, usted no tiene un orden, usted no guarda un centavo. Y el que gana 5,5 la hora, muchas veces guarda aunque sea 20 o 25, 30, 40 pesos, o a la semana $40, porque no tiene un orden. La verdadera iglesia debe tener una disciplina militar firme, ya lo tenemos. La verdadera iglesia, la vida debe ser en Cristo. Los integrantes de la iglesia del Señor deben caminar y vivir en Cristo. Deben de vivir constantemente en su presencia. Sus pensamientos, sus negocios y todos sus pasos deben ser guiados por Cristo. Sus vidas deben ser fundamentadas y establecidas o estabilizadas en Él. La verdadera iglesia mantiene firme su fe y no se olvida nunca de lo que se le ha enseñado acerca de Cristo. Esto no quiere decir que no está abierta a cualquier revelación o iluminación fresca de la palabra del Señor, sino más bien que mantiene firmes los fundamentos y los principios que el Señor nos enseña en su santa palabra. La Biblia nos dice en Tito 1, verso 9, que nosotros debemos ser retenedor de la palabra fiel tal como se nos ha sido enseñada. Porque yo digo que salga para Alaska, para Siberia, o me vaya para la confines, una de vacaciones, donde sea, yo voy a poner en juego los principios que se me han enseñado. ¿Qué significa eso? Que usted no está firme, edificado en lo que usted ha creído. Que usted está flojo. Y hay otros que ni flojo están, que hasta salieron del tornillo, están fuera, que lo quieren que lo pongan para poderlo apretar otra vez. Flojo completo. Están fuera del tornillo. Una vez aquí había un niño que, bueno, nada más de mirarlo, tú ves que era soltando por atrás y por adelante. Digo, oye, pero. Y digo, yo pues ese muchacho está flojo de verdad. Flojo. Inclusive pusimos un nombre que era el sinónimo de flojo. Y a veces hay cristianos que así están ellos, más flojos que ese flojo de ese muchacho. Yo no caigo en gancho por si acaso, muchachos, por si acaso. Están esperando que yo caiga en gancho, pero no, yo no caigo en gancho. Como pueblo de iglesia del Señor que somos, déjame seguir terminando ya en fe, y aquí ya denme 2 minutos más y terminamos. En Colosenses 2, el verso 6, para terminar ya. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo que dice? De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, pero ahora anda una revelación. No, que eso es del mundo. Que no, eso era, muchachos, eso era de antes. Eso no, tú puedes, eso no es nada, que eso era de antes. Date tu traguito social, que no hay problema. Busca tu rosito, que eso era de antes. No, eso no hay problema. Y cuando tú tienes esa idea de estar con una mujer, no hay problema. Es una disipación, una necesidad fisiológica. Ve y tira tu carita al aire, que no hay problema. Eso era de antes. Pero yo digo, como dice un predicador, yo sigo con mi viejo librito. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y aquí no estamos hablando de asunto de vestimenta. Mira, la vestimenta indecorosa se ve de lejos. No hay que buscar binoculares, no hay que buscar ninguna lupa. El que está mal vestido se ve de lejos. La vagamundería se ve de lejos. Yo no me preocupo por eso, es por el corazón, que después que el corazón está limpio, lo otro es suave, uno va suave. Como hacía el loco Roberto Durán, que le entraba a trompar a los boxeadores por los brazos, y ya cuando iba en el 12 o el 13 se lo comía vivo, porque ya no podía levantar más los brazos. No sabía otra cosa, pero sí sabía. El verso 7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Bueno, si tú fuiste enseñado en asuntos de bochinches, de murmuraciones, como el Señor le dice en Apocalipsis por allá atrás, ya llegando a los fines, dice: el que sea santo, santifíquese más. El que sea justo, siga practicando la justicia. Porque sea malo, siga haciendo su desgracia, que no hay problema, que yo lo voy a pagar bien, a todo el mundo lo voy a pagar conforme a sus obras. Porque la palabra está ahí, no está de más. Mirad que nadie os engañe, iglesia.
por medio de filosofía de Minerva, de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Dios. O según Cristo, perdón. Sí, voy a dejarlo hasta ahí porque el próximo domingo voy a seguir una cosa, porque hay demasiado tela ahí, unas cuantas cositas de rudimentos y cosas así. Hay mucha comida todavía. Entonces tengo el principio de que cuando tú vas al restaurante y tú tienes un hambre que tú te comes no puedes estar la mano cerca o a tu casa. Después que tú terminaste de comer, tú no quieres ver ni la comida. Y te pueden traer el mejor plato del mundo y tú no lo quieres. Así mismo sucede en este camino. Que después que ya te sirvieron la comida y tú quieres seguir, eso es desperdiciando. Cuando te pongamos de pie para no desperdiciar el alimento, que esto es tan bueno. Dios es bueno, iglesia. Y su misericordia es para siempre. Yo sé una cosa, no sé si tú la sabes, pero Dios es bueno. He caminado a todas horas en este país y he llegado a las 2, 3, 4, 5 de la mañana y siento los pasos del Señor cuando va caminando conmigo. Cuando entro a mi casa, siento la protección, la bendición de Dios, la belleza del Señor de caminar con Dios, de esa esperanza. No hay nada más bello que servir al Señor.